Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a nuestro video. El actor turco Cenk Torun ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales tras una publicación reciente en su cuenta oficial de Instagram. Publicación misteriosa que podría ser una indirecta para su ex Maasine, así lo han titulado varios medios locales, y las especulaciones no se han hecho esperar. Ahora te contamos con todos los detalles qué fue lo que ocurrió y por qué todo el mundo está hablando de esto. Todo comenzó cuando Cenk compartió una imagen en blanco y negro acompañada de un texto que decía, al final, no todos los que sonríen te desean lo mejor. Una frase simple, pero cargada de una emoción evidente. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y los comentarios comenzaron a llover. ¿Esto es sobre Maasine?, preguntó uno de los seguidores, mientras otro escribió, sabemos que todavía duele, Cenk. La relación entre Cenk Torun y Maasine fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo turco durante el año pasado. Aunque ambos siempre fueron muy discretos, algunas apariciones públicas y fotos filtradas confirmaron lo que todos sospechaban, estaban juntos. Pero de repente, todo se esfumó. Dejaron de seguirse en redes, las fotos desaparecieron y los rumores de una ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Después de meses de silencio, esta publicación ha encendido las alarmas. ¿Está Cenk expresando su dolor? ¿O tal vez enviando un mensaje directo a Maasine? Según fuentes cercanas al actor, la relación terminó de forma abrupta y con muchas heridas no sanadas. Cenk estaba muy enamorado, pero ella decidió seguir su camino, reveló un amigo del actor que prefirió mantenerse en el anonimato. En un comentario que luego fue eliminado, Maasine habría respondido, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se rompe merece ser reparado. Esta respuesta, aunque no confirmada oficialmente, ha sido tomada por los fanáticos como una especie de confirmación del conflicto entre ambos. Cenk, por su parte, no ha negado ni confirmado nada, pero en una entrevista reciente dijo, a veces, lo mejor que puedes hacer es dejar que el silencio hable por ti. Este drama no ha dejado indiferente a nadie. En los programas matutinos de Turquía, como en Magazine Sabah, ya han analizado palabra por palabra la publicación. Y los expertos en lenguaje corporal han llegado a decir que la expresión facial de Cenk en la foto es la de alguien que aún sufre. Es un hombre que ha sido traicionado, dijo una analista en uno de los programas. Para el público femenino entre 40 y 65 años, este tipo de historias no solo resultan entretenidas, sino también profundamente humanas. ¿Quién no ha vivido una decepción amorosa? ¿Quién no ha sentido la necesidad de expresar su tristeza de manera sutil, como lo ha hecho Cenk? Pero más allá del drama, esta situación pone sobre la mesa un tema importante, el impacto emocional de las relaciones rotas y cómo los famosos, aunque vivan bajo los reflectores, también sienten, sufren y se equivocan como cualquier persona. La vida no es un guión de novela, y a veces las despedidas no tienen final feliz. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que se piensa. Los personajes públicos se enfrentan a sus propias batallas emocionales detrás de cámaras, y muchas veces la gente olvida que son humanos, con sentimientos tan complejos y profundos como cualquier otra persona. Al final, sus vidas amorosas son tan frágiles como las de cualquiera, aunque la mirada del público puede intensificar la presión. En los últimos años, hemos visto a muchos famosos enfrentarse a rupturas, y el ciclo se repite. Primero viene la especulación, luego las respuestas indirectas en redes sociales. Y después los análisis minuciosos de los medios. Esta es la nueva normalidad para las figuras públicas. En el caso de Cenk y Maasine, el misterio sigue rodeando su relación y cada gesto o palabra que pronuncian alimenta aún más la curiosidad popular. Cada publicación de Cenk genera reacciones inmediatas y su cuenta de Instagram se convierte en un espacio donde se busca leer entre líneas para descubrir más sobre lo que ocurrió realmente. Por otro lado, Maasine ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura, lo que solo aumenta las preguntas sobre su propia versión de la historia.
Algunas voces en las redes sociales han sugerido que su silencio es una forma de mantener el control, sin caer en la tentación de responder a los rumores. Al final, cada uno maneja el dolor de manera diferente, y puede ser que Mazzine prefiera no alimentar más el escándalo. No es raro que los fanáticos se conviertan en detectives virtuales, buscando pistas en cada foto, cada publicación y cada mensaje para tratar de entender lo que realmente sucedió entre ambos. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde la vida privada de los famosos se desvela ante los ojos de millones. Y es inevitable que todos se pregunten cómo se gestiona una ruptura amorosa cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Las reacciones a la publicación de Cenk han sido variadas. Algunos de sus seguidores más leales defienden su derecho a expresar sus sentimientos, mientras que otros critican la forma en que él maneja su dolor de una manera tan pública. En todo caso, lo que está claro es que esta historia no quedará olvidada fácilmente. Las especulaciones seguirán fluyendo, y cada nuevo paso de Cenk y Mazzine será analizado con lupa por los medios y sus seguidores. Este tipo de situaciones también nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la vida de los famosos. ¿Hasta qué punto es sano para ellos compartir tan abiertamente sus emociones? Si bien muchos consideran que la transparencia es una forma de conectar con su público, otros piensan que puede ser un terreno peligroso, especialmente cuando se trata de relaciones personales. La línea entre lo personal y lo profesional se difumina, y las consecuencias de exponer demasiado pueden ser impredecibles. Es interesante cómo cada uno de nosotros reacciona ante este tipo de situaciones. Algunos prefieren mantener sus emociones privadas, mientras que otros sienten la necesidad de compartir su dolor con el mundo. En el caso de Cenk, parece que su dolor es algo que no puede ocultar, y su publicación fue una forma de liberar esa carga emocional que lleva consigo. Lo que está claro es que las relaciones amorosas, sean públicas o privadas, siempre están llenas de complejidades. Cenk y Mazzine no son una excepción. Tal vez, como en muchos otros casos, el tiempo sea el que traiga la verdad a la luz. Pero por ahora, seguimos esperando ver cómo se desarrolla esta historia, con cada nuevo movimiento de ambos actores alimentando la curiosidad de todos. Seguiremos atentos a cualquier nuevo movimiento de Cenk Torun y Mazzine, porque si algo nos ha demostrado esta historia, es que aún hay mucho por contar. ¿Será que habrá una reconciliación? ¿O esta fue la última palabra de Cenk? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta publicación fue una indirecta para Mazzine? ¿O simplemente una reflexión personal? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción, misterio y actualidad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.